¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. En este video les voy a mostrar cuáles son las tablas de indicadores que he usado para correr un negocio de 8 figuras. Así como escucharon, yo soy el creador de Sunbright Solar. Hemos vendido alrededor de 40 a 50 millones de dólares en solar anualmente. Pero no siempre fue así. Yo les voy a enseñar cómo comencé, todos los pasos que debí seguir y pasar para poder llegar al punto en el que estoy. Y más importante, con muchos de los emprendedores que estoy seguro que han empezado en negocios como el mío, han llegado a un punto en el cual hemos trabajado 50, 60, 70, 80 horas a la semana y nos sentimos estancados. En este video les voy a mostrar 3 pasos que yo usé para no seguir estancado, para comenzar a delegar y para que mi tiempo fuera muchísimo más productivo y realmente pudiera mover las agujas del negocio. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que realmente entendamos la importancia de traquear métricas, y para eso yo uso un sistema que se llama una tabla de indicadores, y es un sistema, es un Google Sheet en donde todos los indicadores de la empresa deben estar específicamente contables, y yo les puedo mandar la copia. Si ustedes quieren que les mande la copia, mándenme un mensaje directo a Instagram, es Miguel Ángel WT, que diga indicadores, Miguel Ángel WT indicadores, y les envío exactamente la copia que yo uso. Muchos de estos pasos lo aprendí de uno de mis mentores que tiene un negocio de 9 figuras que me enseñó específicamente qué hacer. Se llama Dan Martel y él tiene mucho contenido de esto también si lo quieren seguir. Vamos a empezar. Lo primero es que para que realmente esta tabla de indicadores tenga sentido, cada número de la tabla de indicadores debe tener un dueño. ¿A qué me refiero con esto? Cada posición de la empresa, independientemente de la posición, generalmente es mucho más fácil de medir en ventas, mercadeo. Sin embargo, todas las posiciones de la empresa deben tener algo que se llama un KPI. Un KPI significa Key Performance Indicator, es decir, hay 3 a 5 números de los cuales ellos son dueños, y es muy importante que cada persona en la organización tenga claro qué número contribuye su rendimiento a la organización. Una de las conversaciones que yo hace poco tuve con una de las personas de mi equipo que está en operaciones, en donde realmente hay muchas cosas que no son tan medibles, es: ok, dígame cuáles son los 3 números de los cuales usted es dueño. Y los escribimos: ok, de estos 3 números yo soy dueño. Y después la segunda pregunta era: ¿qué porcentaje de su tiempo se está invirtiendo en esos 3 números? Y es muy importante que el porcentaje del tiempo que se invierte en esos números se alinee correctamente con la contribución que esos números le traen a la compañía. Entonces, también es muy importante que todo el mundo pueda visualmente saber cuáles son sus números. Entonces, Steve Jobs y muchas empresas muy grandes tenían un sistema que se llamaba DRI. En inglés significa Direct Responsible Individual. Es decir, como ya les dije, cada individuo es dueño de un número y son responsables de reportar ese número. Y todos esos reportes y números son públicos. ¿Por qué? Porque la claridad los sanitiza todo. Es decir, si todos pueden ver cómo van, es mucho más fácil mantenerlos contables, porque el sistema los está manteniendo contables, no necesariamente el líder los está manteniendo contables. Número 2, cada meta debe tener un color. Ustedes se sorprenderían cómo los seres humanos somos muy visuales, y a lo que me refiero con eso es: si ustedes logran implementar en su empresa un sistema de colores que literalmente se asimile a un semáforo, en donde el rojo es que no estamos en camino a la meta que nosotros tenemos, amarillo es que de pronto no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien y debemos ponerle atención, y verde es que estamos en camino hacia la meta. Eso generalmente mantiene a la gente ajustada. Es decir, si podemos crear un mecanismo de control en donde haya un nombre, haya un número y al lado de ese número haya un color, las personas subconscientemente logran ajustarse al color que ven después de su nombre. Número 3 es: cada rol tiene una línea de tendencia que es medida semanalmente. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante que ustedes no solo se enfoquen en spreadsheets. Hay una frase que Dan Martel decía que me encanta, es que los spreadsheets susurran
pero las gráficas gritan. Es decir, como emprendedores nosotros tenemos un recurso limitado que es nuestro tiempo. Siempre podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo. Y una de las cosas que nos ayuda a maximizar nuestro tiempo es poder visualizar de una manera fácil cuáles son las líneas de tendencia de cada área de la organización. Entonces, en cada área de la organización sí tiene números, pero esos números deben ser convertidos a gráficas que nos den información más rápida. Una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi empresa es la inversión de tener un equipo de data interno. Uno no sabe lo que no sabe y es muy importante que nosotros entendamos que una persona sin data es simplemente una opinión más. Es muy importante que nosotros nos midamos en los números porque las personas mienten, los hombres mienten, las mujeres mienten. Sin embargo, los números no mienten. Y no solo analizar el número, sino analizar las tendencias es muy importante. Y que cada persona que tenga literalmente una meta, tenga esa meta y pueda ver la tendencia semanal de si está subiendo o bajando su rendimiento. Y número 4, y muy importante para que este sistema sea exitoso, es que cada semana debe tener una reunión de reporte. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Imagínense un avión, imagínense que ustedes están viajando de un lugar a otro. Generalmente el piloto se está comunicando con la base de control. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gráfica que los mantiene ajustados para realmente llegar a su destino. Y ellos ajustan esa gráfica muy constantemente porque si no los riesgos de no llegar a su destino son muy, muy altos. Ustedes como líderes son los pilotos de su negocio. Y si no tenemos al frente nuestro una gráfica que nos diga qué tan lejos estamos de la distancia que deberíamos tener para llegar a nuestro destino, no nos vamos a poder ajustar. Y una de las cosas más grandes que yo he aprendido en los negocios es que si nosotros minimizamos el tiempo en el cual revisamos esa data, podemos maximizar los resultados que tenemos. Es decir, si ustedes analizan esa data mensualmente, van a tener peores resultados a que si lo analizan semanalmente versus diariamente. Entonces es muy importante que todo el tiempo nosotros tengamos por lo menos una reunión a la semana en donde podamos revisar esos reportes y que cada persona llegue a esa reunión a presentar sus números, sus colores y su tabla de tendencia. Y eso me lleva al siguiente punto. Este es el punto número 2, que se llaman reuniones de alineación. Es decir, una vez yo estaba hablando con un emprendedor de negocio y es exitoso ya y sin embargo estaba estancado de cómo llevar a su negocio al siguiente nivel. Y una de las cosas que estábamos hablando es, bueno, ¿cada cuánto tú haces reuniones de alineación con tu equipo ejecutivo? Y él me decía, ¿cómo así reuniones de alineación, Miguel? Y yo le decía, sí, muchas veces nosotros tenemos que hacer reuniones de alineación para asegurarnos que todo el mundo esté remando hacia la misma dirección y podamos seguir ciertos pasos que alinean al equipo ejecutivo hacia la misma dirección y nos mantienen a todos contables para poder llegar a nuestras metas. ¿Cada cuánto lo haces? Y él me decía, bueno, yo creo que lo hacemos una vez al mes. Y yo decía, ¿una vez al mes? Y eso es una de las cosas más importantes que yo aprendí en los negocios. Leyendo el libro de Elon Musk, por ejemplo, una de las razones por las cuales Elon Musk ha llegado a ser uno de los emprendedores más exitosos de la historia es por su necesidad y su obsesión a la velocidad. Es decir, todo se hace mucho más rápido y ustedes llevan de ir de una reunión al mes a una reunión a la semana incluso. Entonces, una de las cosas que este emprendedor comenzó a implementar es reuniones de alineaciones en vez de al mes a la semana, y hay ciertos puntos que debemos seguir para asegurarnos que estas reuniones de alineación sean eficientes y efectivas. Por ejemplo, el primer paso para que esta reunión sea efectiva es que toda reunión debe tener un dueño y debe tener un nombre. ¿A qué me refiero con eso? El dueño de la reunión, es importante que la reunión esté preparada, es importante que haya una agenda en la reunión y es importante que los tiempos y las personas logren medirse dependiendo de la agenda. Segundo, también debe haber un nombre de la reunión, es decir, por eso se llama reunión de alineación. El nombre mismo dice el propósito de la reunión. Hay otras reuniones que son reuniones en donde queremos tomar una decisión. Hay otras reuniones que de pronto son reuniones donde queremos presentar ideas y no necesariamente tomar una decisión. Pero si todos nos alineamos en que hay un dueño de la reunión y hay un nombre de la reunión, todo se hace mucho más claro y mucho más simple. El segundo paso es revisar la misión y la visión del negocio. Antes de eso, yo les quiero dar una clave muy pequeña que yo hago siempre cuando empiezo mis reuniones y es una combinación de energía,
gratitud y ganar. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando yo empiezo muchas de mis reuniones, quiero empezar mis reuniones con movimiento, con meditación o con ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque yo quiero poner a las personas en un estado físico máximo, porque siempre que nosotros estamos en un estado físico máximo podemos tomar mejores decisiones, podemos comunicarnos mejor, podemos interactuar mejor, y muchas veces las personas no llegan en ese estado a la reunión. Es mi responsabilidad como líder que ellos tengan ese estado, y muchas veces lo hago por medio de ejercicios de respiración de 3 a 5 minutos. Después, los primeros 5 a 10 minutos de la reunión hablamos de ganancias o de gratitud. Es decir, quiero que cada una de las personas comparta cuál fue su ganancia de la semana profesional, cuál fue la ganancia de la semana personal. Eso nos ayuda a estar mucho más unidos como equipo. Y ya para pasar al siguiente punto es revisar y recordar la visión y la misión del negocio. Es muy importante que el dueño de la reunión siempre empiece la reunión con esto. ¿Por qué? Porque necesitamos confirmar que todos estamos remando hacia la misma dirección. Muchas veces tenemos problemas y tenemos retos y tenemos dificultades. Sin embargo, hay un dicho que dice que si el por qué es lo suficientemente grande, el cómo no se hará difícil. Y a lo que me refiero con eso es que si nosotros estamos alineados de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo, todos vamos a poder tener una reunión mejor, porque los problemas se minimizan comparado con la visión. Lo tercero es el reporte. Como ya les dije, necesitamos reportar. Uno, todos deben tener actualizados sus propios números. Es decir, cada departamento que llega a esa reunión debe prepararse. Nosotros tenemos un documento compartido en donde cada departamento llega con sus propios números preparados. Ellos previamente a la reunión deben analizar cuál es el KPI del cual yo soy dueño, cuál es el color en el que estoy, con la línea de tendencia de mi rendimiento, y deben presentarlo en la reunión. Ya saben, cada persona debe ser nueva dueña de un número. Y lo siguiente es discusiones. Es decir, cuando la persona está presentando sus números, muchas veces ese no es el momento correcto de tener discusiones o hacer preguntas muy específicas, sino eso lo podemos hacer al final de la reunión, porque el estado mental es un poco diferente cuando estamos enfocados en reportar versus cuando estamos enfocados en discutir. Entonces, esas son unas de las cosas. Y la última es medir la reunión. Muchas veces hay muchas reuniones que no son productivas, y nosotros hemos hecho videos y podcasts y contenido de esto anteriormente. Sin embargo, un hábito que podemos adoptar que puede hacer nuestras reuniones mucho más efectivas es medir la reunión al final de la reunión. Es decir, el dueño de la reunión debe decir, ok, para ti, de 1 a 10, ¿cómo calificas esta reunión? Dependiendo de esa calificación, la siguiente pregunta, si no es 10, es cómo podemos llegar a 10, y la responsabilidad del dueño de la reunión es que esa retroalimentación se logre implementar en la siguiente reunión para que podamos ser mejores reuniones y podamos ser todos más efectivos. ¿Por qué? Porque las reuniones malas pierden tiempo, pero las reuniones productivas generan éxito. Siguiente punto. Comunidad Latina, si nuestro podcast te inspira o te ha ayudado, síguenos ayudando a llegar a los demás, a ayudar a inspirar a otros. Por favor, califica, comenta y comparte nuestro contenido. Ayúdanos a crecer y a seguir motivando con tus reviews. Puedes dejarnos un review en Apple Podcast o darnos 5 estrellas en Spotify. Y no te olvides de activar las notificaciones en tu aplicación favorita para que sepas cada vez que sale un episodio todos los jueves a las 5 de la tarde. Tu apoyo marca la diferencia. Liderazgo. Trabaja por medio de tu equipo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando yo comencé en el liderazgo, yo sentía la necesidad de saber más, sentía la necesidad de ayudar y sentía la necesidad de resolver problemas. Y como emprendedores, si nosotros todo el tiempo estamos resolviendo lo urgente y no lo importante, no vamos a poder realmente mover la aguja de nuestro negocio. Un concepto que yo quiero que ustedes piensen es que nosotros siempre le enseñamos a las personas cómo tratarnos. Es decir, si nosotros acostumbramos a nuestros líderes que cada vez que hay un problema, ellos vienen a nosotros con el problema y no hay una solución, sino que nosotros siempre encontramos la solución por ellos, les estamos enseñando cómo tratarnos, uno, pero dos, les estamos quitando el poder de ellos tener un pensamiento crítico y analítico para encontrar sus propias soluciones. Y así nunca vamos a poder escalar y nunca vamos a poder crecer.
Cuando yo me di cuenta, Dan Martel usa algo que me encanta que usamos consistentemente en nuestro negocio que se llama 1-3-1. Es decir, hay un problema, la persona que trae el problema no puede traer el problema, sino trae 3 posibles soluciones. Un problema, 3 posibles soluciones, una recomendación. Un problema, 3 posibles soluciones y una recomendación. ¿Eso qué hizo? Que las personas, cada vez que existiera un problema, pudieran tener un pensamiento crítico y analítico para poder solucionarlo. Y muchas veces, cuando pensaban en eso y venían y me recomendaban la solución, a mí como líder muchas veces ni siquiera me tocaba tomar la decisión desde cero. Y hay algo como líderes que debemos entender que se llama fatiga de decisiones. Todos los líderes debemos tomar muchas decisiones diariamente y si podemos minimizar las decisiones que no vayan a mover realmente la aguja del negocio, vamos a poder tener más tiempo y más energía mental para tomar las decisiones que sí mueven la aguja del negocio. Por esto es muy importante que si las personas vienen con 3 posibles soluciones y una recomendación, muy probablemente esa recomendación vamos a poder implementarla como la solución y como ellos trajeron la recomendación, ellos mismos van a estar más comprometidos a ejecutarla y a ejecutarla bien. Muy importante. Entonces, hay un punto que les quiero compartir que Dan Martel menciona mucho que se llama liderazgo transformacional. Y hay 3 puntos en el liderazgo transformacional. El primero es resultado. Es decir, uno de los errores que muchos cometemos como líderes es que no tenemos la definición de completado. ¿Cuál es la definición de completado? ¿Cómo se ve el éxito? ¿Cómo yo sé cuando el proyecto, cuando la tarea realmente esté completada y completada bien? Como líderes debemos ser muy específicos en liderazgo transformacional para compartirle a la persona que está encargada de esa posición o de esa responsabilidad o de ese número, ¿cuál es la definición de completado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuáles son los números? Y tiene que ser muy claro y muy específico y también atado a esa definición de completado. Deben entender, uno, cuál es su motivación y cuál es de pronto un incentivo por llegar ahí, pero también qué hay en riesgo, es decir, qué tan importante es no completar esto, cómo eso pone en riesgo la visión y la misión de la empresa. El número 2 es la medida y es lo que hemos estado hablando en todo este video. Ellos son contables de sus números y todos lo pueden ver. Es muy importante que definamos en cómo están, cuándo están y para dónde vamos. La tercera es ser un mentor y ser un coach. Y esto es una de las partes más importantes porque una de las cosas que también yo he aprendido como líder es que muchas veces si nosotros no le damos a las personas la libertad de entender que fallar no es malo, van a dejar de tomar acciones y van a dejar de tomar muchas veces riesgos y van a dejar de ser proactivos porque como líderes les estamos proyectando una imagen de que fallar no es bueno. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces las personas cuando ustedes les dan más responsabilidad y más independencia probablemente van a hacer cosas en donde van a fallar y está bien, ustedes no los deben juzgar y criticar, sino que deben utilizar eso como una oportunidad de crecimiento, de ser un coach. Yo, por ejemplo, hago 1-a-1s semanalmente con mis reportes directos. En esos 1-a-1s muchas veces revisamos cosas personales, pero también profesionales. Y cuando revisamos cosas profesionales, definimos en qué fallamos, cuál fue el inconveniente y yo uso mucha de mi experiencia, mucho de mi conocimiento para enseñarles, para ayudarles a crecer, para ayudarles a entender cómo lo pueden hacer mejor, para darles retroalimentación y salimos de ese 1-on-1 con un plan de acción muy específico que nos ayuda a no volver a cometer ese mismo error. Y para cerrar este video, les quiero hablar un poco del desarrollo del liderazgo, porque es muy importante que ustedes entiendan el concepto principal del liderazgo. Es que como tú creces una empresa, tú creces a las personas de la empresa. La empresa es simplemente un conjunto de personas. Si ustedes quieren crecer su empresa, las personas que trabajan en su empresa deben crecer. ¿Y cómo crecen las personas que trabajan en su empresa? Crecen cuando el líder de la empresa crece. Es decir, ustedes siempre son la tapa
de su negocio. Si ustedes no suben sus estándares, si no suben su nivel de liderazgo, si no están creciendo consistentemente, están poniendo en riesgo el potencial de las personas que están trabajando con ustedes, porque ellos tampoco probablemente van a crecer. Y si ellos crecen más que ustedes, probablemente se van a ir a donde un líder que los inspire más y que esté creciendo y que los esté inspirando más. Y el concepto principal que quiero que entendamos es que construye las personas y las personas construyen el negocio. Muchas gracias, no se pierdan los próximos videos, espero que les haya gustado y no se olviden de seguirnos, de compartir estos episodios para que podamos seguir ayudando e impactando mucho más a la comunidad latina a que puedan ser emprendedores exitosos y puedan seguir escalando sus negocios. Si lo crees, lo creas.